Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro Pragma Talk, los cuentos de los frameworks con José Alcaraz. Él es desarrollador de software y líder de equipo en Pragma. Además, se desempeña como profesor en la Universidad Pontificia Bolivariana. Al finalizar la charla tendremos un espacio para preguntas. Si tienen alguna inquietud, por favor levantar la mano. Gracias. Bueno, gracias Vale. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí como en este espacio. La idea es contarles un poquito acerca de qué son estos frameworks, que es una palabra como que se escucha un montón en desarrollo, y para quienes no son de desarrollo, pues es también como bacano saber en qué términos se hablan, porque hay una cosa bacana y es que no es ni tan bacana que ni los mismos desarrolladores a veces se ponen de acuerdo en qué es un framework, entonces a veces le dicen framework a todo. Entonces es como para que todos entendamos un poco de, digamos, la experiencia de desarrollo que he tenido desde hace un tiempito, cómo he venido yo asimilando este tema. Entonces es algo bacano que me parece como bacano compartirlo, yo cómo lo he venido como asimilando. Entonces, bienvenidos. Ya todos han visto Tom y Jerry, ¿sí o no? Ese es uno de los capítulos que más se me quedó desde que estaba chiquito. Es Tom básicamente tratando de cascar a Jerry, pero es muy bacano que esta vez fue como súper elaborado. Pues en todos los capítulos Tom trata de, el objetivo de Tom es coger a Jerry, aplastarlo y pegarle, pero esta vez hizo como un plan súper estructurado con un montón de cosas. Listo. Probablemente Tom estaba pensando en una cosa que se llaman los principios de la ingeniería, o probablemente no. Es una cosa que cuando uno se pone a ver, por ejemplo, los principios de la ingeniería son algo que es un poco difícil de aterrizar para todos los proyectos, porque la ingeniería tiene como muchas ramas en general, pero hay unos que me gustan mucho, que son estos 4. Entonces hay uno que es la capacidad de testear algo. No soy capaz de traducirlo bien porque no estoy seguro si existen esas palabras en español, por eso lo puse en inglés, pero la capacidad de que mi solución, yo le haga una prueba, un resultado esperado. Esa es la capacidad de la testabilidad. Integridad. Esto es como una integridad estructural de que si yo hago una solución, pues la idea es que si en algún momento pasa algo, se daña, pues que se dañe ella, que no vaya a dañar el entorno en el que está. Esto es un principio muy bacano. Hay uno que es mantenibilidad. El principio de mantenibilidad es básicamente que yo pueda hacer una solución donde cualquier persona que pueda entrar a apoyar a la solución más adelante, fácilmente, sin necesidad de complicaciones, pueda saber dónde están las partes de la aplicación, por si algo falla, que le pueda simplemente meter la mano entendiendo las partes de la solución. Y la otra que me gusta mucho es la integrabilidad, que uno
pueda tener una aplicación que más adelante alguien pueda ver y decir como, eso me sirve para integrarlo con tal cosa, y que básicamente la solución que uno haga pueda fácilmente como integrarse. Entonces digamos que estos son como unos ideales, haciendo como una retrospectiva cortica al video de Tom. Es demasiado raro pensar, por ejemplo, en que eso que desarrolló sea, por ejemplo, integrable. Por ejemplo, si Tom se quisiera llevar eso para otra casa y se mudan de casa, pues imagínense, le toca mudar todas esas cosas y va a ser muy complicado, ¿sí o no? O si, por ejemplo, quiere hacerle mantenibilidad, si, no sé, se le quiebra la mesa de billar o algo así, le toca meterle la mano otra vez a eso. Y es complicado, se le dañan varias cosas porque en las máquinas de Goldberg están todas las cosas interconectadas. Bueno, entonces digamos que ahí es como si a Tom le faltó de pronto astucia en cuanto a, primero pues no le funcionó, pues al final le cayó fue la cosa a él encima. Entonces también la testabilidad, por ejemplo, el solo hecho de él estar esperando que eso le iba a caer a Jerry, ni siquiera le funcionó el objetivo final. Entonces ahí también falló, pero me gusta mucho ese capítulo de todas maneras y todo me parece muy teso y muy charro. Entonces un framework se puede definir como un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia para entender, enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. Y otra vez. Entonces, esto es una definición que dice que un framework es como esa especie de entorno que tiene como unos estándares de unos conceptos y unas cositas, prácticas, criterios y herramientas que nos van a ayudar a enfrentar soluciones, vean las palabras que están resaltadas, en problemas de índole similar un poquito más adelante. Listo. Entonces, básicamente, Tom empieza a pensar en, listo, si yo voy a cazar ratones en más casas, güey madre, yo me demoraría un montón en volver a hacer una Goldberg Machine de ese tipo, pues que se integra a todo lo que hay en el ambiente. Más bien, él puede empezar a pensar en otro tipo de cosas o herramientas que le faciliten, no sé, hacer ratoneras inteligentes que se pueda llevar y la lleva a la casa, la pone y ya tiene su mini Goldberg Machine y él la personaliza con respecto a la casa o cosas particulares, la pone en el lugar correcto y ahí caza ratones. Entonces, ahí Tom tiene una ventaja y es que está pensando en el desarrollo que está haciendo le va a servir adelante. Está pensando también como en el futuro. Entonces, para entender un poquito desde el inicio como qué representa un framework, los computadores leen unos y ceros. Listo. Entonces esto es como el lenguaje binario para computadores. Literal, este es el modo en el que los microprocesadores interpretan la energía. 1 es hay energía, 0 es no hay energía. Si uno agrupa los unos y ceros en bloquecitos de instrucciones, uno puede llegar a lenguajes de bajo nivel, que es para humanos raros. Entonces los humanos que programan en lenguajes de bajo nivel son muy extraños, porque los lenguajes de bajo nivel son muy difíciles de abstraer ciertas cosas. Por ejemplo, no sé si conocen Assembler o han escuchado así lenguajes que sean muy pegados a la máquina. Si uno agrupa lenguajes de bajo nivel, ¿sí o no? Entonces uno ya puede llegar a lenguajes de alto nivel, que ya es un código que nosotros es más similar para nosotros. Ya es como más, uno puede usar palabras distintas como if o ciclos, switch, cosas que son un poquito más claras para los humanos, entonces eso es para humanos menos raros. Entonces ahí estamos, lenguajes de alto nivel, listo. Estos JavaScript, C, los lenguajes de programación que nosotros conocemos. Bueno, si nosotros agrupamos los lenguajes conocidos en bloques, tenemos una librería, ¿sí o no? Si ven, una librería
ahí hay menos renglones que los que hay en el código. Entonces la librería en principio serviría como para reducir el código que uno está viendo como desarrollador y probablemente facilite muchísimo la lectura y la mantenibilidad de algo, ¿sí o no? Y si ven, también tiene como una cosita a ver, tiene algunas líneas que están en lenguaje puro. Hay unas que están agrupadas y hay unas que tienen lenguaje puro. Bueno, si uno coge una librería y hace una abstracción para decir, estas partes de la librería van a servir para esto, estas para otra cosa, y uno las agrupa, uno ya llega a tener un framework. Entonces el framework básicamente es un elemento, es una herramienta grande que nos sirve, por ejemplo, a nosotros como desarrolladores para guiarnos y coger como el framework siendo para humanos normales, está también pensado para que sea muy entendible, para que facilite todos los principios de la ingeniería que les estaba mostrando ahorita, que el código sea semántico, que vos lo puedas entender, que vos puedas reusar, saber qué son los módulos de tu solución, cuáles son los componentes, cuáles son las partes. Si es una página web, vos podrías fácilmente viendo el proyecto tener una carpeta que se llame páginas y ahí vos sabes que están las páginas que vos estás viendo en tu solución. Esto que les estoy mostrando es una cosa que es aplicable a todos los lenguajes de programación. Pues no es solo, yo soy desarrollador frontend, pero esto está en los frameworks, están en muchos tipos de lenguajes. Bueno, entonces, haciendo un ejemplo de un framework que es Angular. Entonces, ventajas, es gratis, casi todos los frameworks son gratis, y eso es genial. Enrutamiento, que es como que uno puede hacer, es muy fácil para que la aplicación haga una navegación entre URLs distintas. Seguridad, TypeScript, que tiene toda la cosa de programación orientada a objetos, validación de formularios, animaciones, automatización de tareas, pruebas unitarias, entre muchas otras. Entonces es como que el framework no es como que tiene, hay que saber diferenciar, por ejemplo, entre framework y plantilla, por ejemplo. Porque hay plantillas, las plantillas son código que ya está hecho, que es funcional. El framework simplemente es una herramienta donde no está, hay algunas cosas funcionales, pero de las que uno se aprovecha para hacer su cosa funcional. Digamos que las plantillas son código que ya está hecho, que tiene vistas ya hechas, que tiene una lógica ya hecha. Entonces es bacano hacer esa diferenciación. Y en desventajas, pues hay muchas partes que dicen curva de aprendizaje, pues, pero es como todo, cualquier cosa que uno vaya a aprender tiene una curva de aprendizaje involucrada y digamos como desarrolladores y en general como personas, pues cada que vamos a aprender un tema, pues tenemos que meternos, hay una curva de aprendizaje que no es tan medible porque depende mucho de la persona. Hay personas que meten y les gusta y aprenden lo que necesitan y no necesitan ser los más pros para hacer cosas que quieren. Entonces digamos que la curva de aprendizaje es una cosa subjetiva. Las actualizaciones, esto es algo que los frameworks normalmente se están actualizando. Estos son, háganse de cuenta, herramientas que gente que ha tirado mucho código sin frameworks es capaz de abstraer a decir, listo, entonces las personas que vayan a hacer esto que yo estoy haciendo repetitivamente, yo voy a crear una herramienta que les sirva a ellos para que ellos puedan pensar en las aplicaciones futuras. Literal, los que crean los frameworks, en este caso Angular lo creó Google, tienen un equipo que está constantemente pensando en cómo los desarrolladores del mundo van a pensar en sus aplicaciones para que cumplan con los principios de la ingeniería. Documentación, pues a veces las documentaciones como actualizan las funcionalidades primero y lo suben rápido al ambiente de producción, pues la documentación a veces se queda un poquito atrás, entonces es una persona que tiene que entender bien qué está pasando en el ambiente y tiene que redactar pues unos textos, entonces a veces está desactualizada. Y migraciones a otros frameworks, esto es algo que es un poco complicado porque imagínense Google pensando en una forma de cómo los desarrolladores van a empezar a pensar en las aplicaciones
del futuro. Y por otro lado, no sé, Facebook, por ejemplo, también tiene sus equivalentes de frameworks. Empiezan a pensar cosas distintas, entonces empiezan a proveerle a los desarrolladores módulos que son a fin de cuentas un poco distintos y unirlas o pasarlas de una a otra a veces no es como tan fácil, podría ser una desventaja. Deberías hacer un framework. Deberías hacer un framework. Entonces, hay una cosa con los frameworks y es que, por ejemplo, cuando uno está empezando a solucionar cualquier cosa, eso pasa también como en todo. Cuando uno se está enfrentando a una solución nueva, uno a veces tiene mucho como el miedo o desconocimiento de pensar más allá porque uno apenas está descubriendo. Entonces, en la medida que uno va descubriendo cómo hacer cosas, si yo soy Tom y estoy haciendo muchas Goldberg Machine, entonces ya más adelante él se va a dar cuenta como, pues madre, yo aquí en este punto necesito siempre un taladro, en este punto necesito siempre una sierra. Basado en eso, Tom empieza a pensar en otras cosas que le van a ayudar a automatizar sus procesos cada que quiere atrapar un nuevo ratón. Entonces, eso es lo que les quería mostrar de los frameworks. La idea es que son esas herramientas que van a ayudar no solo a solucionar lo que estoy haciendo en este momento, sino a solucionar lo que está por llegar. Listo. Bueno, entonces la idea es ya dar el espacio para las preguntas. No sé si preguntas de cualquier índole. Porque Vale, tiene el micrófono. Bueno, mi pregunta sería, más o menos hemos estado hablando como de herramientas, pero también he leído que le dicen framework al Scrum. Entonces, ¿ahí cómo aplicaría eso? Si ves, por ejemplo, framework traduce literalmente marco de trabajo, ¿sí o no? Entonces digamos que todo lo que la gente entienda que es como que estás en un entorno que te está ayudando con ciertas herramientas que están definidas a solucionar algo, a eso se le llama framework. Tiene sentido, o sea, nosotros los humanos tratamos de darle como semánticamente sentido a muchas cosas en muchos campos. Entonces, digamos que también hay que saber diferenciar esos diferentes contextos que tiene la palabra framework. Si uno escucha, Scrum es un framework, probablemente si uno sabe qué es Scrum, uno ya sepa como esto no está hablando de desarrollo. ¿Sí me hago entender? Es como muy lingüístico pues también. otra pregunta un poquitico ya más como específica. ¿Uno puede hacer también el enrutamiento con JavaScript o solo con los frameworks? Sí, claro que sí. ¿Te acordás desde los unos y ceros hasta el framework? El framework básicamente agrupa un montón de líneas de código que están atrás. Entonces el framework ya tiene un enrutamiento que te facilita hacer las cosas de cierta manera, porque antes hizo unas líneas de código por JavaScript pelado que hacen ese enrutamiento. Entonces eso lo puedes hacer también. Bueno, entonces no haciendo más, muchas gracias a todos por este tiempito, ojalá les haya servido para algo esto, tanto a los que son desarrolladores como para los que no, y nada, esto continuará.